Mira, te cuento más o menos por lo que vi en la captura que me pasaste. La idea es así, ellos lo que te dan es un vector, que en este caso el vector lo que te dan son dos datos de una cierta cantidad de datos que conforman lo que es un vector. En este caso te dan un origen y un extremo, es decir, dónde empieza y dónde termina un vector. Entonces, ahora lo que te dicen es que el origen del vector es un punto que lo llaman A, y ese punto A está conformado por tres componentes, que es la componente en X es 4, en Y es 5 y en Z es menos 3. Como ya te dan tres componentes, lo que te está diciendo que esto es en el espacio, esto es en R3. Entonces vas a tener una representación, si se quiere, tridimensional. Y para el punto B, que es el extremo del vector, lo mismo. Tenés menos 2 es la componente en X, 0 es la componente en Y y 5 es la componente en Z. Entonces, la forma de representación es bastante similar a vectores en dos dimensiones, o sea, en el plano, solamente que acá se cambia un poquito la forma en la que ubicas los ejes en el sistema de ejes cartesianos, en este caso de tres ejes. Bueno, acá lo que te están diciendo es que vos tenés que componer el vector AB, que es diferente si es BA. Te dice que si a vos te están aclarando esto, que esto es el vector AB, ya te están diciendo que el origen es A y que el extremo es B. Si fuese al revés, el origen sería B y el extremo sería A. Eso más que nada es importante para que cuando vos tengas que determinar las componentes reales del vector AB, y no estos dos puntos, sino un solo paréntesis con los tres componentes adentro, lo que te va a diferenciar en cómo vas a hacer la cuenta. Si vos tenés que determinar el vector AB, lo que tenés que hacer es B menos A. Pero si tenés que calcular el vector al revés, que sería el BA, lo que tenés que hacer es A menos B. Esto, como para que quede claro, siempre para conocer las componentes de un vector dado dos puntos de origen y extremo, lo que tenés que hacer es extremo menos origen, o sea, final menos inicial. Como cuando calculas el tiempo, el delta de tiempo en MRU en física, que es tiempo final menos tiempo inicial, lo mismo. Acá calculas un delta, o sea, una diferencia. Y siempre esa diferencia va a ser el extremo menos el origen. Como en este caso el extremo es B y el origen es A, sería B menos A. Entonces la manera ordenada de plantearte esto y evitar errores es poner las componentes del punto B, que son estas, que son las que te dan acá arriba. Menos, paréntesis, lo mismo, las componentes del punto A. ¿Para qué esta forma ordenada? Porque acá aplicas una regla que no es ni más ni menos que una distributiva, que es que todo signo menos delante de un paréntesis lo que va a hacer es cambiarle el signo a los miembros de ese paréntesis. En realidad es como si vos tuvieses un menos 1 multiplicando y haces una propiedad distributiva de la multiplicación. Pero para no embarrarla tanto es todo signo menos delante de un paréntesis le cambia el signo a todo lo que está dentro del paréntesis o a cada miembro. Entonces, como esto es una resta de vectores, lo que hay que hacer es restar X con X, Y con Y, Z con Z, ¿sí? Peras con peras, naranjas con naranja, manzanas con manzanas. Y como acá vos tenés que esto es X, que esto es Y, que esto es Z, y lo mismo vale para este lado, que esto es X, que esto es Y y que esto es Z, entonces lo que tenés que hacer es a menos 2, encerrarlo entre paréntesis. Ponerle un menos, que este menos es este menos que está acá. Entre paréntesis, la componente en X del otro lado, que es 4. Lo pones ahí. Punto y coma, porque vas a ir separando las X y las Y con punto y coma. 0 es la componente que es del vector B. Del punto B. Menos, que es este menos que está acá, lo que corresponde en Y, pero del punto A, que sería 5. Otra vez punto y coma porque ya terminaste lo de la Y. Ahora vamos con la Z. Acá te dice que la Z es 5, pones el 5. Este menos es este menos que está acá. Y fíjate que el Z acá es negativo, entonces encerrarlo entre paréntesis.
Y acá lo que va a pasar es que va a ser un menos por menos. Otra vez en la misma regla. Todo signo menor entre un paréntesis le cambia el signo. Y entonces esto te va a quedar un más 3. Porque menos por menos va a ser más y te va a quedar un más 3. Y 5 más 3 va a ser 8. 0 menos 5 es menos 5. Esto como para hacerlo más ameno es, si tengo 0 pesos y debo 5, estoy debiendo 5. Y acá lo mismo. Acá debo 2 pesos y debo 4, en total estoy debiendo 6. Entonces ahí te queda, fíjate que estos puntos y comas que estaban acá los fui bajando. Entonces ya te quedó armado las componentes del vector AB, donde la componente en X va a ser menos 6, la componente en Y va a ser menos 5 y la componente en Z va a ser 8 positivo. Acuérdate que este 8 positivo surge porque como acá tenías un menos, menos por menos es más y te va a quedar un más 3 y 5 más 3 es 8. Lo sigo en otro video, la otra parte que es del gráfico. Bueno, arranco ahí como para un resumencito mínimo de lo anterior, versores, Vamos acá. No se nota muy bien porque usé un lápiz y una lapicera negra, no tengo otros colores, si no se nota un poquito más. El tema es así. Vos acá, supongamos que vamos a graficar esto, el punto A y el punto B, o sea, el origen y el extremo del vector. El punto A, que es este que está acá, tiene sus componentes y te las dicen, que son 4 de X, 5 de Y y menos 3 de Z. ¿Qué es lo raro trabajar con 3 ejes? Es la forma en que orientas los ejes, más que nada. Antes uno por ahí haría, esto es el eje X, esto es el eje Y. Ahora se van a reordenar y la idea es que este va a ser el eje X, positivo mira para abajo, las Y ocupan el lugar que antes estaban las X, los positivos apuntan para el mismo lado y la Z para arriba. Y los negativos para el contrario, ¿sí? Pero entonces, donde estaba antes el eje X, ahora está el eje Y. Donde estaba el eje Y, ahora está el Z. Y este nuevo, ahí van a estar ocupando el lugar las X. Entonces, el primer punto es 4 de X, 5 de Y, 3 de Z. Entonces, yo lo que hice acá fue, en todos los ejes, usar la misma escala. ¿Sí? Esto con la regla es bastante más fácil. Con una hoja de milimetrada, muchas veces más. Y para estos, mayormente, lo conveniente es una escuadra, es lo mejor. Entonces, vamos con el primero. 4 de X se tiene que intersectar con el 5 de Y. Entonces, acá para hacerlo fácil es, te venís con la regla en el 4 de X. Ahora sí, vamos a ponerlo otra vez. Y vamos a ver, fíjate que 5 del eje Y son 2,5 centímetros. Entonces te venís acá al 4 y medís 2,5 centímetros justo desde el 4. A ver ahí está. Entonces ahí ya te quedaría representada esta línea, esta que ves acá. Justo esta línea. Una vez que ya tenés esta, unís desde acá hasta el 5, que es lo que vale la componente en Y, y ya te va a quedar armado el plano. Y ahora justo de este punto de intersección entre X e Y, vos tenés que medir la Z. Y la Z vos te dice que es menos 3. El eje Z, los negativos van para abajo, así que desde este punto te vas 3 para abajo. 1, 2, 3 es acá. Entonces justo en este punto va a estar ubicado el punto A, que es el origen. Lo mismo para B. Si vos te venís a B, B te dice que tiene menos 2 de X. Acá estamos el eje X, los positivos van para abajo, así que los negativos van para arriba. Acá. Te dice que es 0 de Y. Entonces no te mueves nada, ni para la izquierda ni para la derecha. Fíjate que el eje Y vendrá a ser derecha e izquierda. Entonces si yo voy caminando por acá hago un tipito. Yo tengo un tipito, ¿no? Ahí. Yo le digo, mira, anda y camina. En el eje de las X, 2 unidades, pero al lado de los negativos. Bueno, se para acá en el origen. Dice, bueno, yo sé que esto es el eje X. Los positivos es para acá, los negativos es para allá. Bueno, me voy para allá. Y se va 1 o 2 unidades. Una vez que ya acá dice, bueno, y ahora para el eje Y, 0. Bueno, entonces no me voy nada para la izquierda ni nada para la derecha. O sea, me quedo ahí. Y en el eje Z, 5. Entonces de ahí subo 5 unidades.
Ahí tenés que subir 5, que 5 en esta escala son más o menos 2,5 centímetros. Y ahí como se ve son más o menos 2,5 centímetros. Entonces esto es como para que se entienda, porque es a veces como confuso a la hora de hacer el gráfico, es manda a caminar el tipito, hacelo arrancar en el 0 y te dice, anda primero al menos 2 de x. Bueno, hacelo caminar por el eje x hasta el menos 2. Desde ahí decidí izquierda o derecha. Bueno, en este caso 0, así que no se va ni para izquierda ni para la derecha. Y después de ahí, recién sube. Lo mismo acá. Lo hago arrancar en el 0. Le digo, camina 4 para el eje X, pero del lado de los positivos. Bueno, esto es el eje X, me vengo caminando. Hasta acá. Ahora, en el eje Y, caminate 5 espacios. Como es para los positivos, camino para este lado. Y llego ahí. Y después de ahí, baja 3. Y bajas ahí. Entonces así es más fácil de ubicar los puntos. Una vez que tenés esto, el origen y el extremo, lo unís y tenés el vector AB. Ahora, ¿y qué es esto de menos 6, menos 5 y 8? Cuando hacen eso, lo único que están haciendo es decir, ¿a dónde tendría que estar el extremo del vector si este vector empezara en el origen, en 0? O sea, que cuando vos haces esta resta para calcular, cuando vos haces el b menos a, para conocer las componentes del vector AB, lo único que estás haciendo es determinar cuál es este punto de extremo si el vector, en lugar de ir de A hasta B, arrancar acá en el inicio. Repito, cuando vos haces esta resta de componentes para hallar las componentes del vector AB, mejor dicho, la resta de las componentes de los puntos, lo que vas a hacer es hallar el extremo de este vector si vos lo agarrarás así y lo pones en el 0. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, acá te dice que las componentes en X tienen que ser menos 6. Entonces al tipito lo mando a caminar hasta el menos 6. Después le digo correte para la izquierda 5. Y luego que camine 5. Y de ahí le digo subí 8. Y ahí la idea es que suba 8, que 8 son 4 centímetros en esta escala. Vamos a poner esto así. Y una vez que eso está marcado, esto sería el extremo del vector AB. Lo que hago es, desde el 0 hasta el vector AB, armo mi vector AB. Que sería, repito, esto que está acá, pero puesto en el origen. Y si yo mido esto, más o menos son 6,2, 6,3 milímetros. Y si mido el vector AB, 6,2 milímetros. O sea, es el mismo. Lo pongo así y se ve mejor. ¿Ves? Son iguales, no solamente son paralelos entre sí, son congruentes entre sí, sino que valen lo mismo. Esto creo que se llaman equivalentes y equiponentes. No me acuerdo, la verdad es que no tengo ahora bien claro los conceptos, pero en este caso son vectores que valen lo mismo, o sea que su módulo, su magnitud es igual, que su sentido es el mismo, y no solamente eso, sino que son paralelos. O sea, comparten módulo, sentido, y la dirección en este caso no va a ser la misma, porque si fuese la misma tendría que estar sobre esta misma línea. Entonces comparte el sentido, porque apuntan para el mismo lado, comparten el módulo, y además son paralelos. Bueno, la sigo, segundo video. Ahora el tema es así, algo que me faltaba es que a vos te hablan también de lo que se denomina la expresión cartesiana de un vector. En este caso, vos para representar la expresión cartesiana de un vector, lo que vas a hacer es identificar a cada eje del vector, o mejor dicho, al valor de cada componente en cada eje del vector, con el versor que identifica o que se relaciona con ese eje. Esto es así. Estos I, J y K se llaman versores. ¿Qué son los versores? Se llaman vectores unitarios. Es decir, un vector que tiene un módulo de una unidad. Es decir, que valen un cuadradito. Si yo vengo acá al gráfico, por ejemplo, la distancia que hay entre el 0 y la primera unidad que tengo acá, si yo dibujaría un vector chiquitito que mida esta unidad, eso sería un versor. Y como acá estoy en el eje Y,
Esto sería un versor del eje Y. Y los versores del eje Y son los versores J. Entonces un versor en realidad es un vector que tiene un módulo, o sea, una magnitud, un largo de una unidad. O sea, el del X, que es el que está acá, sería este pedacito. Y el del Z, este pedacito. O sea, un versor es eso, es un vector de módulo unitario. Mide una unidad en la escala que vos estás representando. Entonces, el versor Y representa o está asociado con el eje de coordenadas X, el J con el Y y el K con el Z. Los versores se representan así como con una U o con una B corta. ¿Sí? No sé cómo los representarán ustedes así a mano, pero cuando lo ves impreso como una más para una B corta, o dependiendo de la publicación algunos también usan esta U. Entonces, acá viste que habíamos obtenido las componentes del vector, menos 6, menos 5 y 8. Entonces esto se lo traduzco en la expresión cartesiana. El menos 6, como pertenece al eje X, va a estar asociado con el versor Y. El menos 5, que es la componente en Y, va a tener el versor J. Y el 8, que era el Z, el versor K. Entonces, en lugar de escribir menos 6, punto y coma, menos 5, punto y coma, 8, vos lo podés escribir así. Y al ver esto, te das cuenta de lo mismo. Cuando ves la Y decís, listo, esto es X, esto sí, y esto es Z. Es lo mismo, pero desde otra manera. Corto acá y ahora sí voy para el gráfico.